Sean bienvenidos a esta clase. En el día de hoy estamos en la Parashá Noaj, porción de la Torá de Bereshit, capítulo 6 al capítulo 11. Así que directamente ahora sean bienvenidos a este tiempo de estudios de la Torá. Estamos comenzando este ciclo, todavía estamos muy recién comenzando, así que para todos que vayan siguiendo estos estudios en este nuevo ciclo del año 2025-2026, pero no sé cuándo vayas a ver esta transmisión, este video, pero para cuando fuere esperamos que sea de mucha bendición, de mucho agrado y de ayuda para el crecimiento de tu vida espiritual. Entonces, Parashá Noaj, segunda porción de la Torá. Segunda porción de la Torá donde nos encontramos posicionados en esta semana. Siempre, o sea, se estudia la porción de la semana, que se le conoce como Parashá, y se estudia toda la semana, pero se reafianza ese estudio en el día que se le conoce como el día de Shabbat o el día de descanso. Así que tenemos mucho tiempo, una semana para estudiar estas porciones. Espero que esto verdaderamente te sea de ayuda. Entonces, vamos directamente, la porción de esta semana dice ahí, ustedes tienen en la diapositiva, dice Noaj y dice descanso. Pero vamos a acercarnos un poquito más a ver de qué se trata esto del nombre de la parashá. Entonces vamos directamente para ahí. Entonces, el nombre de la parashá, que es Noaj, yo les aclaré un poquito ahí porque quizás algunos lo conocen como Noé. Hay diferentes formas de escribirlo, algunos ponen la J, otros la H. Bueno, en fin, lo que significa Noaj es descanso, consuelo, y está asociada a la palabra paz, valentía y belleza. Fíjense cómo esto nos abre un poco la idea de lo que significa este Noé, porque casualmente, si conocemos la historia, nos vamos a dar cuenta que realmente hace mucho sentido su nombre para su trabajo, propósito, asignación o camino de alma que le tocó en esta tierra. Entonces, fíjense, no solamente tiene estas definiciones, esto significa Noaj, sino Noaj también, cuando se ponen las palabras en hebreo al revés, la palabra Noaj significa Gem. Y casualmente Gem es igual a gracia, gracia. Y fíjense que tiene que ver con una fuerza de vida que es dada desde el cielo, desde el pensamiento o desde digamos, la parte del mundo occidental. Se conoce la palabra gracia como ese regalo. Es verdad, es ese regalo. Ahora, tendremos que ahondar un poquito más y a lo largo de este año vamos a ir aprendiendo algunos conceptos que nos plantea la mística acerca de principalmente la idea de la devolución, de que no solamente tenemos que esperar todo como que se nos dé del cielo, que sino también hay una devolución. Esto tiene una definición y demás que se llama el pan de la vergüenza. No es para el día de hoy explicarlo, solamente lo estoy nombrando para que podamos ver la diferencia con el nombre de la porción de esta semana. Porque casualmente, ¿por qué aquí se está viendo? Es decir, bueno, si se conoce el concepto de la devolución, de que devuelvo de lo que me es dado, ¿por qué aquí dice que es una fuerza de vida que viene, que se me da del cielo y que en cierta manera no se estaría esperando esa retribución? Porque se dice dentro de lo que se conoce como el árbol de la vida, y yo lo mostré un poquito en la clase pasada, casualmente para que lo vayamos conociendo y nos vayamos familiarizando. Entonces, fíjense que la esfera superior del árbol de la vida, casualmente lo que se conoce como Keter, que es la cabeza o es la corona, se dice que la gracia, cuando es soltado desde Keter acá,
es soltado hacia abajo, ahí se considera como esa fuerza de vida que es dado del cielo. Por eso también conocemos términos como la Shefa, que es lo que ese sustento que viene del cielo. No quiero ahora detenerme aquí casualmente, porque fíjense que podríamos estar un montón, pero a grandes rasgos les quería mostrar cómo ya el nombre de la porción a nosotros nos abre un abanico tremendo de lo que no solamente la persona de Noaj o de Noé va a realizar en la tierra, sino de lo que nos va a hablar esta porción. Nos va a hablar del descanso, del consuelo, de la belleza, de la paz, del shalom, que lo vamos a ver al final de esta porción, pero también nos va a hablar de gracia. Nos va a hablar de aquello que, de esa fuerza de vida que fue dada del cielo. Ahora sí, pasamos directamente, para avanzar un poco, porque si no podríamos estar un montón, me gustaría ir ahora sí a los conceptos que tienen que ver con, casualmente, la parte de, a ver cómo decirlo, espera un poquito, por acá, vamos a ir a la parte del repaso de la porción, porque en realidad quiero hacer una conexión con la paralla anterior. Entonces vamos directamente ahora a hablar acerca de lo que va a pasar con la corrupción de la humanidad. Entonces, me había olvidado que antes había hecho esto de qué se trata la porción. Fíjense, les escribí esto como un resumen de todo lo que es la porción, me pareció importante, y luego sí vamos a ir a desarrollarlo. Se los voy a leer, seguramente ustedes lo están viendo, pero se lo voy a leer porque casualmente es como para que ya en nosotros se vaya impregnando la idea de lo que se plantea esta semana, de lo que va a pasar con toda esta historia. Entonces esta porción nos posiciona en un nuevo comienzo de la humanidad, con el antecedente de un importante caos donde la humanidad necesita una purificación para un reinicio a través de Noah, nuestro personaje en esta parashá y su descendencia. Ahora sí, entendiendo esta idea y ahora decimos, bueno, medianamente sé de lo que se va a hablar, vamos a ir directamente a lo que tiene que ver con la corrupción de la humanidad, el por qué llego a esta ocasión, por qué llego a una situación como esta, donde me encuentro que en la Biblia se relata una situación donde pareciera que todo está mal, pongámosle el término así, que hay un caos, no entendemos qué está pasando, se llama a una persona que es Noah, y a esta persona lo que va a suceder es que se le va a pedir que se construya un arca. Aparentemente se va a enviar mucha agua, va a haber un diluvio, entonces hay que entender un poquito qué está pasando aquí. Y fíjense, casualmente, que me gustaría que veamos esto porque en realidad me van a escuchar a lo largo de este año hablar de lo mismo, y es que la mayoría de las veces, yo diría siempre, encontramos que las porciones están conectadas. Pareciera a veces en algunas porciones que no tiene que ver con una conexión, en esta está muy visible. Entonces, la porción anterior, si ustedes escucharon, yo no hablé del final de la porción Bereshit, pero en este momento voy a conectar el final de la porción Bereshit con la porción de Noah. Para eso les voy a pedir que me acompañen al capítulo 6 de Génesis. Entonces me acompañan. Y me gusta siempre que todos leamos lo que dice, que sepamos lo que se está leyendo. Y fíjense que acá nos describe cómo la humanidad se corrompe, porque es muy, muy interesante, ¿no? Esta parte que primero tenemos la conexión con esta porción, vamos a ir a Génesis capítulo 6, versículo 2, que son textos muy interesantes. Yo se lo voy a leer de la versión hebrea, nos va a llamar un poquito la atención quizás algunos términos, que lo vamos
a ir viendo algunas palabras quizás, ¿no? De cómo se dice porque es una versión diferente. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 2 dice, cuando los hijos de los dignatarios vieron que las mujeres eran hermosas, tomaron para sí mujeres que seleccionaron. Eso dice Génesis capítulo 2. Fíjense que este es un texto muy, que trae mucha controversia, podríamos decir, y déjenme que voy a buscar por acá. Casualmente, estos textos nos hablan de estos hijos, y lo vamos a leer ahora, los hijos de los hombres, o lo que se conoce como hijos de los dignatarios. Fíjense, capítulo 6, versículo 2, dice, cuando los hijos de los dignatarios. Y acá, a partir de ahora, va a ser un viaje, como podría decir, un viaje por lo que sería el texto que nos va a hablar un poquito y nos va a explicar quiénes son estas personas. ¿Quiénes son estas personas de los cuales hay muchas posiciones en cuanto a eso? Fíjense, por ejemplo, hay posiciones de mesiánicos que tienen como referencia a los textos griegos, y eso es importante hacer la aclaración. Fíjense que llegan a la conclusión que estos eran los dignatarios, eran los que se conocen como los seres híbridos entre ángeles y mujeres humanas. Eso por un lado. Segunda de Pedro nos va a dar la idea de esto en el capítulo, el capítulo 2, el versículo 4, y Judas, capítulo 1, versículo 6. Ahora fíjense, avanzando un poquito en estas versiones que nos hablan, encontramos otras que es un poco más antiguo, que se le llama el Targum, que es los Targum son arameos, es el Targum de Onkelos y el de Jonathan. Y fíjense cómo describen estos textos antiguos. Dice que los hijos de los poderosos vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y tomaron a las esposas de todos los que quisieron. El Targum de Jonathan, que es un poco más antiguo, dice, y muchos de los hijos de los poderosos vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, pintadas, caminando con revelación de la carne, con imaginaciones de perversidad, que tomaron las esposas de todos los que le agradaban. Esas son versiones que nos plantean una idea de lo que está sucediendo aquí. ¿Quiénes son estos vigilantes? Porque también se les llaman vigilantes, como plantea el libro de Enoc, nos plantea también acerca de esta descripción. Fíjense que hay otra versión del siglo X que dice, vieron los hijos de los supervisores a las hijas de los simples, en que ellos se extraviaron porque eran hermosas, las cuales ellos las alcanzaron para tomarlas para que sean sus mujeres. De todo tipo de instigación hicieron. Y hay otras versiones, otras explicaciones, por ejemplo, del conocido Ramban de Maimónides, que él dice que utiliza ya la palabra Elohim, ¿no? Y fíjense cómo aparece dentro de esta descripción acerca de la palabra Elohim. Y fíjense, dice, porque Elohim, el término Elohim, no solamente hace referencia a Dios, porque se habla, todo el libro de Bereshit nos plantea a Dios como el Elohim, el que de la justicia, de la manera como creó, pero Elohim también se hace referencia a hombres y también hace referencia a ángeles. Por eso fíjense que incluso la Torá va a plantear a Moisés como un Elohim, porque también podría decir como que fueran dioses, ¿no? Entonces,
¿Por qué es necesario ir un poquito más en cuanto a esto? ¿Y por qué dirá, qué tiene que ver esto de el texto que nos habla de estos dignatarios que tomaron las mujeres y demás? Lo vemos a través de la historia, cómo se va a plantear estos comentarios en cuanto a Génesis capítulo 2. También tenemos Génesis capítulo 4 que nos va a introducir y dice, los Nefilim, en mi versión dice así, estaban en la tierra en aquellos días y también después los hijos de los dignatarios cohabitaron con las mujeres y ellas les dieron hijos. Estos Nefilim fueron fuertes, también les llaman los caídos, pero existieron hombres, que siempre existieron hombres de renombre. Entonces, acá también hay una expresión que se dice, que hace referencia a personas como que eran espiritualmente superiores, pero que también eligieron estas mujeres, ¿no? Porque a ellos les parecía que estaba bueno, que eran mujeres que tenían conocimiento y demás. Vamos tratando de ver estas versiones o acercándonos al por qué surge la Parashá Noaj. Por eso el final de la Parashá Bereshit nos plantea que algo está sucediendo. Aparece esta descripción que venimos bien, digamos, venimos hablando de que todo esto es la creación, todo lo que vimos en la porción anterior de Caín y Abel, y vemos cómo va formándose todo, pero de pronto algo sucede que va a dar nuevamente el giro a la historia. Bueno, otra forma de que se lo plantea también es que dice, y seréis, dice, hombres de ciencia también se les relata que son estas personas. Vieron los hijos de los supervisores, y acá otra vez aparece la palabra, que también se dice que eran como los hijos de los jueces. Por eso aparece la palabra Elohim. Muchos dicen que hacen referencia a ángeles, o estos Nefilim, que son los caídos. Ahora bien, vamos a la porción de las semanas y avanzamos a Génesis. Acompáñenme, porque acá algo está sucediendo y quiero que veamos esta conexión. El versículo 9 dice lo siguiente: estos son los descendientes de Noah. Noah era un hombre virtuoso y perfecto entre sus contemporáneos. Noah se conducía con Elohim. Y espérenme un ratito, todavía no pasamos a la diapositiva y voy a volver a este texto, todavía no, pero fíjense que el texto dice en el versículo 12, Elohim observó la tierra y resulta que estaba corrupta porque todo ser se corrompió su propia naturaleza sobre la tierra. Entonces encontramos, como nos plantea el texto aquí en Génesis, en la parte final de la porción Bereshit, nos plantea que aparecen estas personas. Sin embargo, acá encontramos que se consigue un hombre, Dios se va a conseguir un hombre, y este hombre es el que va a dar la posibilidad de preservación, porque el texto nos dice, casualmente, que observó que resulta que en la tierra había corrupción. Esto dice mi versión. Y fíjense, como nos planteaban los textos del Brihad allá, nos hablan de estas personas que aparecen. Ahora bien, avanzamos un poquito y vamos a la idea de este diluvio que Dios va a decir, bueno, vamos a enviar este diluvio para que cambie la historia. Y el texto de la Torá me dice en Génesis capítulo 6, versículo 9, dice, estos son los descendientes de Noah. Y aquí me va a dar la descripción de cómo era Noah. Y esto es clave porque ahora vamos a explicar, porque esto está dentro también de un concepto que nos plantea la Torá. Fíjense que Noah dice que era un hombre virtuoso y perfecto, que también se le conoce en la mística como la figura principal, o sea, o lo que me va a dar inicio a todo, ¿no? Es como esta la idea, es casualmente el término sadik, que aparece cuando dice que era un hombre justo, ¿no es? Era un hombre justo. Entonces,
¿por qué hablamos de este término? Es muy importante. Porque este término sadik viene de sedaká, de justicia. Entonces, lo que va a suceder es que el creador encuentra una persona que está haciendo justicia en medio de su generación. Y aquí es donde entra de una manera muy particular la actuación de este personaje, podríamos decir, plantearlo así, en esta porción, la porción de esta semana. Entonces, el término sadik, como les decía, que es justo, que es muy importante, y casualmente lo que va a representar Noah y el justo es esa conexión espiritual. Quiere decir, aparentemente como que todo estaba pendiendo de un hilo y estaba a punto de una gran separación y desconexión, pero hay un hilo que todavía está uniendo el cielo y la tierra, y es casualmente la persona de Noah, o el concepto este que conocemos como el Sadik, que representa Noah esta conexión espiritual. Obviamente, aún después de toda esta catástrofe que sucede, se habla de este inicio, del reinicio de la humanidad por medio de la persona de Noah. Entonces, Noah dice que es visto como la última esperanza de Dios para preservar esta humanidad. Fíjense, es como decir, wow, no, algunas posiciones dicen que incluso Noah no tenía tanto mérito, pero como su generación estaba corrompida, era la persona que había practicado la justicia, por decir así. Entonces, y acá vemos que no solamente esto, sino es que este término sadik tiene que ver con una vida de rectitud, de piedad, y que casualmente lo calificaba a Noah como el único que en ese momento podría ser preservado durante el diluvio para este nuevo comienzo. Fíjense que la conexión de Noah es muy importante, la conexión que tiene con el Creador, porque en la mística se subraya la importancia de esta porque incluso en momentos difíciles. ¿Por qué? Y démonos una posibilidad de duda aquí. ¿Acaso Noah no dudó también de que si esto sería real, el diluvio? ¿Que acaso no dudó que aún estando en el arca podría sobrevivir? Hay muchas posturas y él también podría haber pensado todo esto. Igual a mí me gusta pensarlo, ¿no? Es como decir, me doy la posibilidad de que quizás pueda haber pasado esto con Noah. O quizás verdaderamente había una seguridad, y por eso yo creo que sí, algo de seguridad había en él, porque por algo se preserva a esta persona, que no solamente se lo preserva, fíjense, sino es elegido por Dios para construir este arca, pero también, como vemos ahí en la diapositiva, él va a salvar a su familia y a los animales. ¿Ustedes piensan que salva solamente a su familia y a los animales? Fíjense que lo que va a hacer Noah acá es que va a ser introducido como un agente reparador para la humanidad. Y muchos podrían decir, sí, pero Noah salvó a su familia y a los animales, y se salvó él y ya está. No, visto desde una mirada global, de una mirada de tikkun, de reparación, lo que hizo Noah fue unirse no solamente en su camino personal, su propósito, su tikkun, sino que en su trabajo se unió a ese tikkun olam, a ese trabajo, esa reparación para el mundo. Fíjense, quizás puede decir, sí, pero él ya sabía que eso iba a pasar, que por consecuencia la humanidad iba a ser salvada, resguardada. Sí, pero fíjense que en ese momento, estando en esa situación, podríamos pensar muchas cosas de lo que, valga la redundancia, él podría haber pensado. Entonces vamos ahora sí a hablar un poquito de Noah y en esta idea de la metáfora del mundo superior. Yo por eso les decía en la clase anterior, en la clase de Bereshit, en la porción anterior, que era importante que tengamos presente a el árbol de la vida, que en el árbol de la vida continuamente las porciones vamos a trabajar. Fíjense, si nosotros nos vamos a esta parte de abajo del árbol de la vida,
ustedes van a ver en la diapositiva que dice Noah y dice la Sefirá de Yesod, que es esta, la que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa, digamos, qué podríamos decir de esto? Que Noah, que está perteneciendo a la Sefirá de Yesod, no es otra cosa, fíjense que Noah Sadik, también la Sefirá de Yesod está representada por Yosef Hasadik, que es José, que en otras palabras, si explicamos un poquito a grandes rasgos, la Sefirá de Yesod está relacionada con la parte sexual. ¿Y qué digo con esto? Porque pareciera que no tiene conexión nada de lo que estamos hablando, pero verdaderamente sí. Porque la situación de corrupción había venido principalmente por la parte sexual. Entonces, lo que va a pasar aquí es que Noah va a ser este agente reparador. Fíjense cómo de esta sefirá, de la sefirá de Yesod, es donde podríamos decir, es el nacimiento y el manantial de la luz espiritual que fluye a través de nuestra vida. Y no solamente esto, que fíjense que lo que va a pasar acá en la Sefirá de Yesod, que está representando Noah, en otras palabras también se dice que él está reparando el conocido, podríamos decir, reparando la parte sexual de Adán. Fíjense, qué interesante verlo de esa manera, no solamente como lo conocemos a Noah, sino como de esta parte de reparación. Y me gustó mucho mostrarles esta idea. Entonces, primero se representa a Noah como la parte superior. ¿Por qué? Porque la parte superior, aunque conocemos esto como la parte superior, aquí todavía estamos dentro de las partes donde no está en el mundo de la acción, en la materialización, esto que se conoce como Malhut, es la materia, la fisicalidad. Entonces, lo que es nuestra dimensión. Y acá todavía no estamos en nuestra dimensión, entonces Noah va a representar esta parte de, digamos, superior. Ahora también, como le decíamos, era el hombre justo de su tiempo y también está simbolizando el ir más allá. Y esto lo vamos a cerrar después en la reflexión porque hay que llevarlo a nuestra vida, pero es imposible mientras vamos viendo los conceptos y vamos avanzando en la historia de la porción, es imposible no poder ir haciendo esta articulación en nuestra vida. Y fíjense que casualmente Noah tiene que ver con esta parte de la integridad, que tiene que ver como este justo en medio de su generación y que con esta idea de ir más allá. ¿Y cuántas veces nosotros hablamos de este concepto de esta forma y decimos, es que tengo que ir un poco más, es que tengo que ir un poco más? Bueno, fíjense que él va a hacer un gran salto, un gran paso en su vida personal, familiar, individual y aún como sociedad. Entonces, y no solamente él, porque fíjense que los hijos de Noé o de Noah, son, su descendencia, son conocidos como los intelectos corregidos. Y fíjense, porque esto no vamos a tener tiempo de ampliar, pero me gustó, porque ¿por qué se lo ve así a los hijos de Noah? Porque fíjense que a partir de ellos, nosotros hasta el día de hoy, son los tres grandes troncos de donde viene toda la humanidad. Por esto, toda la creación es importante, porque están saliendo todos a partir de acá, de esta representación de los hijos de Noah como estos intelectos corregidos, como parte de este nuevo inicio con otra mirada, podríamos decir, de la humanidad. Porque casualmente nos planteamos que, wow, estamos en Bereshit, la porción anterior, hablando de un inicio, de que todo comenzó, hablando de nosotros mismos como el inicio de todo, y resulta que ahora nos encontramos otra vez el mismo patrón. ¿Observaron? El mismo patrón. Cuando vamos
a la porción Bereshit, si la estudiaron, si prestaron atención, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y había caos, tinieblas, oscuridad cubría la tierra. Ahora fíjense que después de eso se crea la luz. O sea, hay un caos, un desorden y se viene a crear el orden. Entonces, porque podríamos decir, bueno, después del orden viene el caos. No, siempre es a partir del caos viene el orden. Lo mismo va a suceder en esta ocasión y quiero que vean el patrón porque se va a repetir incluso en otras porciones. Y esto es que a partir de este caos que va a surgir, que nos conectó la porción Bereshit en la última parte con esta porción, es que algo sucedió, se corrompió la sociedad, algo va a interrumpir el camino que venía, el diseño que venía dándose, y ahora encontramos que otra vez necesitamos poner orden. Y quiero que vayan pensando y les voy adelantando esto. Cuando esta porción termina, otra vez tenemos caos y necesitamos en la próxima porción que nos vamos a encontrar la semana que viene, otra vez con el mismo patrón. En esta porción al final se desordena todo. En la que viene vamos a ordenar otra vez con Abraham. Fíjense, el patrón se repite todo el tiempo. Mi pregunta es, y me voy adelantando para que vayas articulando esto a tu vida. ¿Encontraste algún caos en tu vida? ¿Hay algún caos en tu vida? Bueno, a partir de ese caos, luego viene el orden. Es cuestión de identificarlo y a partir de ahí empezar a construir. Rápidamente, seguimos con esto, porque ahora sí quiero que me acompañen. En esta ocasión estoy siguiendo el texto de la Biblia, de la Torá, para que vayamos guiándonos, en cuanto a cómo se van dando la situación para ir por todos los temas de la porción, pero en realidad para darle, mostrar casualmente este patrón que se va a repetir. Entonces, el versículo 12 nos va a hablar un poquito acerca de cómo el contexto de Noah, qué estaba pasando. Así que voy a hablar un poquito más y luego vamos a ir al arca, así que todavía continuamos en esta diapositiva. Fíjense, estoy hablando de Noah. Sigo con esto, es necesario que veamos un poquito lo que estaba pasando para entender a la persona de Noah también. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente. Elohim observó y resulta que estaba corrupta, perdón, observó la tierra, Elohim observó la tierra y resulta que estaba corrupta porque todo ser corrompió su propia naturaleza sobre la tierra. Bueno, hay comentarios de esto que dice que en realidad esa corrupción se debía a la copulación con especies que no tenían que ver con la misma, ¿no? Ajenas a la suya. Incluso esto estaba pasando entre los animales. Por eso encontramos esta parte de la corrupción y como les explicaba al comienzo, esta persona, este sadik, este justo, que está conectado y tiene que ver con la Sefirá de Yesod, va a corregir toda esta parte. Fíjense qué interesante. Entonces, dice que lo único que permanecía en esa sociedad era el mal, lo que se conoce como Ra, ¿no? Y que tiene que ver en realidad con una conciencia egoísta, tiene que ver con el ser efecto y no causa, porque fíjense, y voy a hacer una aclaración en esto, la porción anterior, cuando habla en Génesis capítulo 1, versículo 26 o 28, me parece que es 26, cuando me dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir, no desde un punto de una mirada antropomórfica, sino estamos hablando desde una mirada de ser causa, de ser causa. ¿Qué quiere decir el ser causa? Desde la bondad, desde el amor, desde esta vibración, ¿no? De estar pensando desde ese punto. Y lo que sería efecto es todo lo que me asocia a sufrimiento y a dolor. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Es que esta sociedad
casualmente estaba vibrando en esta forma de efecto y no de causa. Por eso lo que se dice que era una sociedad con conciencia egoísta o con vibración baja. ¿Por qué? Dice que estos hombres eran una generación malvada que representan, fíjense, que tiene que ver con la representación de nuestra parte egocéntrica, aquello que tiene que ver con la contaminación del alma. Y acá quiero explicar algo rápidamente, nos va a servir para otras porciones, principalmente cuando entremos en el libro de Shemot, que es el libro de Números, de Éxodo, porque vamos a ver mucho este concepto, pero quiero aclararlo acá desde esta conciencia egoísta, cómo lo llevo yo a verlo en mí, en mi interior. Fíjense que cuando se habla de alma, se habla de la parte animal que tenemos, es conocido como el nefesh, que es la parte más baja. Entonces, el punto en una persona es cuando esa parte más baja, que es Nefesh, que es ese instinto animal o ese estado animal, es el que gobierna a la vida, digamos al alma, y la que no está gobernando, podríamos decir, es el alma, o sea, la parte de la Neyamá. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta conciencia egoísta tiene que ver con este instinto animal que siempre me lleva al deseo de recibir de satisfacción. Eso es el ego. El ego es el deseo de recibir. El deseo de recibir no es malo, esa es otra cosa que vamos a estar continuamente viendo, por eso me van a escuchar que lo repito. El ego tiene que ver con el deseo de recibir, pero el deseo de recibir no está mal siempre y cuando, y no quiero usar la palabra mal, pero podríamos decir que muchas veces cuando se habla de ego, tendemos a pensar, y seguramente viene esto a tu mente, que es algo malo. Bueno, el ego no es malo, el deseo de recibir dice que no es malo, de hecho si desaparece eso, si desaparece nuestro deseo de recibir, estamos en graves problemas, porque podríamos decir que estamos en la muerte ya. Entonces, el problema es cuando ese deseo de recibir está pasado de la línea, de la raya, como se dice, y está súper elevado. Lo que estaba sucediendo en el contexto de Noah casualmente es esto, que estaban pasados de la raya, por encima en ese continuo deseo de recibir sin mirar lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y fíjense que casualmente esta gente, esta generación, tiene que ver con este lado oscuro, porque no solamente son ellos, nosotros también tenemos esta parte oscura, entonces, que tiene que ver con la naturaleza humana. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 13 me dice lo siguiente. Y dice, Elohim le dijo a Noah, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de crimen, y hay un comentario acá que me dice robo, a causa de ellos. Fíjense que anteriormente se habla de esta tierra que se había corrompido, ¿no? Entonces, se dice que el principal, podríamos decir, pero ¿cuál era el punto en sí? Sí, porque la generación era malvada, se había corrompido ¿en qué principalmente? Bueno, casualmente dice que lo que tenía que ver con la corrupción era en la parte sexual. Y justamente estamos hablando en la Sefirá que tiene que ver con la parte sexual, casualmente. Entonces, fíjense que, ¿cuál era el problema? ¿Porque era malo lo sexual? No, no era el punto ese, como el día de hoy. El punto no está ahí. El punto es que la parte sexual también había sido llevada a un punto de un ego tan elevado, de ese deseo de recibir el placer por recibirlo, sin la parte creativa ni la parte del amor, de la parte de la conciencia. Entonces, por ejemplo, la parte, y no me quiero meter en esto porque es un tema que no podría explicarlo ahora, pero que está muy interesante porque así como es el comienzo, vamos a ver hasta nuestros días, y si quizás podrían pensar esto en el Brihad Hayah y lo que nos habla Apocalipsis también,
y lo que está pasando en nuestros días. Yeshua, el maestro de Nazaret, dijo en una ocasión que los tiempos finales serían, los tiempos del fin serían como los días de Noah. Entonces, fijémonos y pongamos esto en relación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta parte sexual estaba llena de ego. Esta gente, esta generación, tenían ese deseo elevado y habían llevado la parte sexual por un camino, podríamos decir, que no era el que se estaba esperando para continuar con el plan. Entonces, lo que sucede es que la parte sexual tiene que darse desde otro punto. Y como acá no está sucediendo, lo que está diciendo, dice Elohim pensó, el versículo 13, dice, Elohim dijo a Noah, he decidido el fin, fíjense cómo lo dice, el fin de todo ser, porque la tierra está llena de crimen, de robo. Entonces, esto es decir, bueno, escuchamos robo y tiene que ver con el literal de sustraer, de sacar. Pero casualmente tiene que ver con sacar esa parte de la bondad, del equilibrio, y estaba todo desbalanceado. Por eso había una necesidad de balancear toda esta parte. Fíjense que este arquetipo de justicia que es Noah, que es casualmente la que se describe como este hombre justo que va a dar el punto o va a dar inicio a un nuevo tiempo. Por esto se le pide casualmente a Noah que vaya a construir un arca, porque como esto va a suceder, fíjense el versículo 14, y ahí nos da el puntapié para el segundo punto de esta diapositiva, no lo cambiamos todavía. Entonces, el punto 2 me dice que ahora tiene que ver con el arca. Versículo 14, vamos rápidamente, versículo 14 en el capítulo 6, y dice, haz para ti un arca de madera de conífera. Fíjense el detalle, fíjense que está hablando de madera, y esto nos va a servir para la parte final de nuestra porción. No se olviden de este detalle, la madera. Entonces, el arca, vamos a ver, primero que encontramos que el arca es como la idea de la salvación para este problema. O sea, hay un caos, hay un desorden tremendo, ahora lo tenemos que ordenar. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Tenemos una persona de la parte superior, que es Noah, que está aquí, que todavía no está manifestado, pero ahora necesitamos unir el cielo y la tierra para ordenar todo este caos, y casualmente el arca va a representar la parte del Malhut, de la manifestación de la acción. Entonces, unimos el cielo y la tierra con Noah y el arca, obtenemos el orden y la salvación y el reinicio para una nueva etapa. Entonces, veamos el arca. ¿A qué se refiere? Bueno, el arca se refiere a un ámbito principalmente a lo que se conoce como el mundo inferior, que es la existencia física. Entonces, construir el arca y cuidar a los animales representaba casualmente una enorme responsabilidad y un acto de bondad de parte de Noah, y esto es conocido como no solamente responsabilidad, sino como un acto altruista. Fíjense cómo él va a poner su vida al servicio. Por eso les decía, vamos uniendo todo. Y lo que va a hacer Noah es casualmente una persona que va a representar una reparación en muchos sentidos. Entonces, también el arca es conocido como un espacio de crecimiento. No solamente nos va a dar un refugio físico, sino también un espacio espiritual. Casualmente ella significa el estado que nos va a permitir enfrentar los desafíos de la vida con otra perspectiva. Me gustó algo que me contaron, se los voy a compartir, aunque después vamos a seguir con la parte del arca. Esta idea de la ventana que había en el arca, por la cual vieron que después se va a mandar a la paloma, que busque, que se fije si
si la tierra ya estaba seca y demás. Fíjense que la ventana dice que por esa ventana entraba luz, que es la que ellos podían tener como esa iluminación dentro del arca y poder vivir, porque fueron muchos días, mucho tiempo que ellos estuvieron ahí, entonces necesitaban también de esa luz. Bueno, fíjense que todo refugio en este momento, nosotros podríamos decir, bueno, nosotros nos refugiamos, a ver, en nosotros mismos, sí, nos refugiamos, pero en realidad estamos hablando que dentro de ese refugio nosotros necesitamos la luz, porque muchas veces decimos, yo puedo solucionarlo, pero necesito una guía de cómo hacerlo. Y bueno, casualmente la mística plantea que esa ventana es lo que se conoce como el Zohar, como el misterio, aquello que me va a revelar la luz de cómo yo estar dentro de ese refugio, tener las herramientas necesarias para vivir. Muy interesante esto. Ahora, Noé y su familia y los animales se preservan dentro del arca. Fíjense, el arca, otra vez, aparece aquí como ese agente de salvación, de preservación. La palabra hebrea para arca es teba, teba, que significa palabra. Y acá vamos acercándonos un poquito más y vamos a articular este concepto o esta idea de lo que significa la palabra arca para relacionarnos a nuestra vida, como recién dije con la ventana. Entonces, esta palabra, como decía arca, que es teba en hebreo, también significa palabra. Entonces, la conexión que encontramos aquí es que la palabra teba, como la palabra palabra, valga la redundancia, nos conecta, o en esta conexión con la Torá, es, a ver cómo decirlo, mi conexión con la Torá, con la palabra, es lo que a mí me va a preservar. Por eso se dice que para este tiempo es muy, muy importante la idea de caminar por la parte espiritual, porque a veces decimos, bueno, ¿cómo nos salvamos? Hoy quizás no tenemos un arca, pero hay una manera de vivir y tener esas herramientas casualmente y es por medio de esa palabra. La palabra no solamente es palabras porque decía voy a la Biblia, tiene que ver con esa revelación, ese misterio, ese código que está escondido. Fíjense que acá la porción de hoy, como todas, tienen esos códigos escondidos. Y vamos como sacando, es como decir, voy a usar esta expresión, es como que vamos hurgando y vamos sacando, ¿no? Esa profundidad. Entonces, la teba, sus medidas, que son muy precisas, encontramos algo muy importante, que dice que Noah obedeció a hacer como se le había mandado hacer. El versículo, eh, ya les digo, el versículo 16 dice, hazle al arca una fuente de iluminación, ¿no? Dice, y acá está la idea de esto de lo que explicaba, y dice, yo voy a traer el diluvio, versículo 17, un diluvio de agua sobre la tierra para destruir debajo del cielo todo ser que tiene en sí alimento de vida y todo lo que está en la tierra perecerá. Y ahí le dice, yo voy a establecer mi pacto contigo y demás. Pero vamos al versículo 22, acompáñenme. Versículo 22 en el capítulo 6. Y dice, para casualmente ver lo que hizo Noah. Noah hizo tal como Elohim le ordenara, así él hizo. Fíjense que nos aclara, y la Torá no pone palabras porque sí, porque estas palabras son muy importantes al haberlas descrito y haberlas incluido para darnos la idea de lo que había sucedido, de la importancia de que la instrucción que se dio se hizo tal cual como se lo había pedido. Esto lo vamos a ver todo el tiempo en las próximas porciones, en los próximos libros, cuando aparece el pueblo ya como más formado, el pueblo de Israel, después de los patriarcas, que cuando empieza Moisés en el liderazgo, vamos a ver todo el tiempo esta expresión, que es muy importante, que hace referencia
no solamente a la obediencia a ciegas, sino tiene que ver con la ejecución de un principio que llevándolo en práctica me va a dar un resultado. Muy importante. Por eso les digo, las porciones las vamos articulando de acuerdo a, la vamos llevando a nuestra vida. Entonces, muy importante acá, ¿por qué decíamos que la palabra teba tiene que ver con la palabra palabra? Porque fíjense que casualmente el lenguaje es muy importante, muy, muy importante, porque dice, el lenguaje, perdón, distingue al ser humano de lo no humano. Entonces, ¿por qué esto? Porque casualmente la teba, la palabra es casualmente como esta idea de salvación y una idea de que yo estoy despierto, que estoy en el consciente. ¿Por qué? Porque estoy preservado, me doy cuenta que, y por eso la palabra, el lenguaje me hace diferenciar que no es lo mismo que una planta que un animal. Esto es como la idea de estar, esta conciencia despierta. Espero que me esté explicando con esto. Y también se le conoce a la Teba como una nave y algunos relacionan también con, y venimos saliendo ya de este tiempo de, quizás algunos conocen el término suká, que el término suká tiene que ver con tienda o enramada, pero también hace una idea de una protección o de esta nave que va a dar la idea de preservación. Entonces, miren cómo se relaciona todo esto. Entonces, los mundos superiores, Noaj, y el mundo inferior, que es el arca, encontramos que uniéndolos los dos, lo que vamos a encontrar, en otras palabras, es que entrando en el arca, esa luz que fluye a través del mundo va a traer la protección y la serenidad. Por eso, acá vemos unido a Noah y al arca, porque los dos eran necesarios. Era necesario Noah, que era el que va a construir, pero necesitábamos el arca porque si no, no se podía preservar. Entonces, el mundo superior y el mundo inferior se unen y dan un resultado. Bien, eso está buenísimo para ir avanzando y entendiendo un poquito más esta idea. Ahora, si estas dos, en el caso de Noah como el arca, estuvieran desconectados, es como que la luz se corta. También se conoce esto como la idea de sustento, la yefa. Es como una canilla que está cerrada o apenas abierta, corre una gotita y es lo que me puede sustentar. Pero si está totalmente cerrado el grifo, acá no fluye, no hay ese correr de ese flujo. Esto es lo que sucede con Noé y el arca. Si ellos no estaban juntos, unidos, no podíamos ver el resultado de la preservación. Voy a avanzar un poquito acá. Fíjense que esto, hay una orden que se le da a Génesis. Por un momento nos vamos a adelantar, Génesis capítulo 9, versículo 19. No me quiero extender tanto, me van avisando. Génesis 19, que dice versículo 9, versículo 19. Dice, estos tres fueron los hijos de Noah y a partir de ellos se repobló toda la tierra. Por eso fíjense, el unir el arca y entrar en ella tiene que ver con esta idea de formar uno, un ejad sería. Por eso está hablando, estoy conectándolo con la idea de los hijos que fueron preservados, los hijos de Noé, dieron posibilidad de un resultado de esta unión. Ahora fíjense que esto mismo se repite en Génesis, en la porción anterior, Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice lo siguiente. Me acompañan por acá y dice, los bendijo Elohim y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, encolmen la tierra, sométanla y tengan dominio sobre los seres acuáticos, voladores del cielo y de todo animal que se mueve en la tierra. Bueno, dicen que es muy importante hacer esta conexión
entre este versículo de Génesis capítulo 1, versículo 28, que es la idea de vayan y a poblar la tierra, y lo mismo es la conexión que se nos da en Génesis capítulo 9, versículo 19. Y en Génesis en el capítulo 9, versículo 1, capítulo 9, versículo 1 dice, Elohim bendijo a Noah y a sus hijos y les dijo, sean fructíferos, multiplíquense y colmen la tierra. Ahí vemos todo plasmado, la importancia de esta unión que da Noé más el arca, que nos da la posibilidad de un nuevo inicio y repoblar la tierra. Entonces, esta unión de lo inferior y lo superior es para haber corregido casualmente la parte del error de la humanidad, y él entra en el arca, entra Noah al arca con su familia, con los animales. Entonces es como una idea de, bueno, toda la generación en ese momento va a desaparecer, y la idea de limpieza, que ahora lo vamos a ver un poquito, y vamos a conectar con el resultado de todo esto. Para esto vamos ahora sí al diluvio. Esto es lo próximo que vamos a ver, el diluvio. Si me acompañan, así vamos avanzando, porque los minutos van corriendo. Entonces, llegamos al diluvio. Fíjense que el diluvio va a venir y va a destruir a todo lo que es vida en la tierra. Entonces, el diluvio no solamente tiene que ver con un evento de destrucción, sino también con un reset. Entonces ahora vamos a ver la purificación cósmica, fíjense que la tenemos acá en la diapositiva, que nos habla de que era necesario esto, y volvemos al patrón de esto. Hay un caos, necesitamos remover ese caos, ordenar ese desorden y llevarlo al orden, pero para esto aparece la palabra que conocemos, que quizás a veces tenemos un poquito de miedo, pero es la palabra crisis. Se necesita sufrir una crisis para revertir una situación. Cuando hablamos de crisis no significa que le pongamos el calificativo de bueno o malo, sino que solamente es algo que sucede, que hay que atravesar. Entonces, para poder llegar a la preservación era necesario pasar por la purificación cósmica, que se conoce, ¿no? Entonces, es la idea de limpieza, de remover el caos, de sacar la corrupción, como vimos en el texto. Vamos a sacar la corrupción y lo vamos a hacer por medio de ¿qué? Y aquí los voy a llevar a algo muy actual, algo que está pasando, podríamos decir, que estamos justo en ese tiempo. Fíjense, en Génesis capítulo 6, versículo 18, si me acompañan, el texto dice, pero yo estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tu esposa, tus hijos, la esposa de tus hijos, y todo lo viviente de todo ser que se introduce en el arca, 2 de cada clase o de cada especie, para conservarles la vida contigo. Macho y hembra será. Bueno, acá nos da la descripción, pero nos dice que ahora que había que limpiar este caos y remover esa corrupción, iba a ser por medio del agua. Por eso estamos hablando de el diluvio. Nos encontramos en este momento del diluvio. ¿Por qué? Porque por 1000 años, vuelvo a decir, teníamos un inicio bárbaro, estábamos en la semana del inicio, qué lindo, todo está comenzando, pasan 1000 años y otra vez hay una situación donde el mundo necesita ser como recreado. Entonces ahí sí viene el agua, que lo que va a hacer el agua es remover o limpiar o purificar lo que se había provocado, la corrupción, el caos, el orden. Y fíjense que esto está muy relacionado porque este es un tiempo de, el agua tiene que ver con las emociones. Miren, esto no es coincidencia y me gusta siempre relacionar, no solamente dar un conocimiento tan frío y estático. Fíjense cómo lo relacionamos a esto para este 2025. Justo estamos en realidad, en el cambio
de la luna, más específicamente mañana, la caída del sol, vamos a estar en el cambio de luna a un nuevo mes dentro del calendario hebreo. Estamos saliendo del mes de Tisri, conocido como la constelación de Libra, y vamos a entrar al mes de Heshvan, que es el mes octavo de un nuevo inicio, casualmente el 8, que me hace la idea de inicio, nuevos comienzos es el 8, y casualmente esta constelación de Escorpio tiene que ver con el elemento agua. ¿Y qué son las aguas? Obviamente estamos hablando del diluvio, pero también tiene que ver con emociones. Entonces, este es un tiempo donde yo les doy un extra dentro de la porción, es un tiempo para trabajar mucho las emociones. Para este 2025 esto viene muy, muy bárbaro. Y fíjense, aguas inferiores que dicen que van a surgir, es lo que estaba leyendo recién, cuando dice que va a surgir las aguas de abajo y las aguas de arriba, las aguas inferiores y las aguas superiores. Casualmente, las aguas inferiores tienen que ver con las impurezas y las aguas superiores tienen que ver con la intuición y la sabiduría. Las dos juntas hacen un diluvio, un mar, un agua tremenda. Entonces, el texto dice en el versículo 14, para ti una cadena, y hay compartimiento, no ese es el texto. Quizás no noté mal. Entonces acá, viendo la purificación, me cambiaron la diapositiva. En la purificación que estamos viendo, la purificación cósmica, en el punto 2, encontramos esta idea de las impurezas que deben ser removidas, el caos que hay que sacar, y entonces tenemos también ahora, después, porque fíjense que el diluvio siempre pensamos como que es muerte. Escuchamos diluvio y nos acordamos siempre de la historia de Noé y la generación esa desapareciendo. Pero el diluvio no solamente significa esta purificación cósmica, sino también significa, lo que dice ahí el punto 3, el reset. En los tiempos de Noah, dice, que va a suceder. ¿Qué es un reset? El reset que va a suceder en los tiempos de Noah, también lo vivo cada día, un reset, o cada momento de nuestra vida yo puedo encontrar un reset. ¿Y qué es un reset o reseteo? Yo les puse ahí unos sinónimos que dice reiniciar, reajustar, recomponer. Entonces, ¿qué es el diluvio? No solamente es una limpieza, sino también es un reinicio. Eso me va a dar la idea del reset. No solamente una purificación, sino también un reinicio. Y ahora sí, fíjense que dentro de este diluvio me pareció interesante en esta ocasión hablar cómo ellos se preservan, y hay algo muy interesante que se dice, que estaba hecho con madera de gofer y calafateada con brea para que no se filtrara el agua. Fíjense, volvemos a lo mismo, el agua son las emociones que a veces tiene que ver, que no son malas, pero el punto es cuando están en ese sentido de llevarnos no por el camino que tengamos que ir y no nos va a ayudar. Entonces vemos primero el gofer, que es la madera, que tiene que ver con el sentido, hay un término en hebreo que es kapar o kapará, que significa purificación o expiación. Entonces, esta madera de gofer representan estos materiales que en realidad van a construir un lugar sagrado, como es la idea que esta madera va a ser una idea de preservación para lo que nuevamente se va a reiniciar. En otras palabras, como que estos materiales van a dar la idea de que solo parece una simple madera, pero en realidad esto va a ir por una elevación espiritual. Y otra cosa que nos va a ayudar es que también va a protegernos del mundo hostil o lo que tiene que ver con el diluvio, el agua,
la muerte, el caos, la corrupción. Entonces, es muy importante, por eso les decía al comienzo, tengan presente dentro del arca esta parte que nos habla de la madera, también nos habla de la brea. Y vamos a la brea, porque estos son como, podríamos decir que son detalles que son re importantes para tenerlos presentes. La brea hace una idea de protección, de purificación, y es lo que podríamos decir que es lo que nos lleva a ser esas personas que nos mantenemos firmes, fieles a lo que tengamos que hacer, a nuestro propósito, a nuestro camino de alma, y también la idea de no dejarme vencer. ¿Por qué? Porque esto me va a proteger, me va a purificar, me va a dar una idea de que no me conecte con esa parte del desorden, del caos. Aunque sabemos que nos pasa, porque de hecho cuando ellos bajan de la Teba otra vez hay situaciones, pero para este momento del diluvio ellos fueron preservados. Y acá casualmente la brea me va a hacer una idea de emuná. Emuná tiene que ver con un camino de ascenso, con un camino de confianza, pero no solamente de confianza, sino también de acción. Por esto es la idea de no me dejo vencer, no me dejo llevar por la parte externa, que lo externo me gane, sino, y en esto juega mucho el ego, porque esta parte del deseo de recibir me conecta con esto exterior, sino al contrario es dejar que mi alma sea la que gobierne y en junto con el ego hagan un buen trabajo, pero no puede el ego estar al mando. Ahora sí, quiero avanzar un poco y vamos a lo que tiene que ver con lo que va a suceder. Vimos ya, fuimos viendo a Noah, su persona, la familia, el arca, el diluvio, pero ahora vamos por esto de la nueva alianza. ¿Qué va a suceder acá? ¿Qué va a pasar en esta nueva alianza? Entonces, después del diluvio, Dios establece una nueva alianza con Moisés y su familia, prometiendo que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio. Y fíjense que ustedes tienen ahí el punto 1 que dice luz y sombra. Hay algo muy interesante que lo vamos a ver en el texto de la Torá. En otras palabras, vamos a avanzar un poquito, como les decía, porque no podríamos estar definiendo todo y yendo por la profundidad más todavía. Fíjense el capítulo 8, el versículo 7, capítulo 8 de Génesis, versículo 7, dice, y envió el cuervo que salió y volvió hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Dice que se fue y volvió. Hay una expresión, hay una explicación de esto que dice que como el cuervo era un animal no kosher, quiere decir no apto, solo se había guardado una especie, quiere decir que estaba él y la esposa. Entonces, con el temor de ser separado, él no se quiso alejar, entonces dice que el cuervo se fue, pero volvió. Pero veamos un poquito más en esto, ¿qué significa el cuervo? El cuervo casualmente tiene que ver con este deseo de recibir y este impulso oscuro de ir por la vida sin rumbo, ¿no? Por eso dice que fue, volvió, hasta que se secaron las aguas sobre la tierra. Luego me habla de la paloma. La paloma está representado como la paz o el shalom. Entonces, aquí es lo que tiene que ver con el esfuerzo del alma, la conexión divina. ¿Y qué es lo que trae la paloma? Casualmente algo muy representativo. Va a traer la ramita de olivo, las hojas de olivo, que el olivo tiene que ver con aceite, tiene que ver con la prensa, que me hace conexión a proceso, que me hace conexión a la idea de esto de Shalom. Lo que va a representar, entonces esta paloma que representa el esfuerzo del alma es uniendo, ¿no? Porque recuerden que nosotros dentro tenemos luces, tenemos sombras, y eso tenemos que reconocerlo en nuestra vida. Entonces, aquí vemos evidenciado en la porción, en esta parte de esta nueva alianza que se va a hacer. Es decir, ahora sí,
así como estaba el cuervo, también hubo otra posibilidad, no solo ganó, digamos, esta parte oscura, sino también que hubo una posibilidad de luz para darnos la idea que había una posibilidad de reinicio. ¿Por qué? Porque dice que la tierra estaba seca. Y dice, la paloma retornó, versículo 11 del capítulo 8, hacia él al atardecer y resulta que desgarró una hoja de olivo con su pico. Y así supo Noah que habían disminuido las aguas sobre la tierra. Muy interesante. Entonces, la historia de Noah viene justo después de la historia de la creación, pero estas ideas de caos lo que nos traen es que todo esto que se había destruido, Dios da la posibilidad de una nueva creación. Por esto hablo de la nueva alianza. Y otra cosa que nos plantea la alianza es el arco iris. Y esto creo que todos podríamos estar pensando en la posibilidad veo el arco iris y es una idea como de la relación, como puse ahí, la relación renovada entre Dios y la humanidad, pero también el arcoíris me despierta esa emoción como de, no sé, como si, ay, wow, el arcoíris es como, me da la idea de que de algo fui salvado, o como que hay una idea de misericordia, de bondad, de gracia. Pero fíjense, un detalle, que quizás cuando yo veo a ver, vemos el arco iris y vemos que, como en muchos casos de la parte religiosa, diría, uy, Dios nuevamente nos salvó o cumplió su palabra. Pero también tendríamos que pensar en esto, que si hay un arco iris, quiere decir que también estamos en una generación donde habría una posibilidad de caos, pero como se hubo una promesa, una idea de alianza que no iba a suceder más ese diluvio, aparece el arco iris. Es como decir, lo ideal sería que no aparezca, ¿no? Bueno, pero el punto aquí es que encontramos que dentro de la alianza o de la nueva alianza, encontramos la representación casualmente de este arco iris como esa conexión con el cielo, la tierra, la humanidad, la misericordia, la bondad, todo lo que querramos plantear aquí. Fíjense que esta nueva alianza trae este inicio, trae un nuevo comienzo y hay mucha explicación, mucho más de esto, pero yo en esta hora, antes de terminar, para dejar la base para la próxima porción, por eso lo voy a tocar muy rápidamente, me gustaría pasar al capítulo 11. Si me acompañan, el capítulo 11. Ese es un gran tema, a mí me apasiona el tema de la Torre de Babel, Nimrod como su gran, como el personaje destacado, es como que acá ya queda de lado Noah y aparece el gran personaje de la Torre de Babel. Bueno, casualmente la Torre de Babel yo le puse ahí como la espiritualidad global, que parece medio raro, ¿no? El concepto, pero fíjense que el texto de la Torah dice que ellos estaban en un mismo, vamos a buscarlo, versículo 4, perdón, el versículo 1, y ahí nos va a dar la idea, porque me está hablando de lenguaje otra vez, me está hablando de palabra, lo que hace la distinción, volvemos a esta misma idea de humanos, pero esto que dice me da una idea de unidad tremenda, que a veces no lo estamos encontrando en nuestros días. Dice, el versículo 1, toda la tierra tenía una misma lengua y vocablos unificados. Y el versículo 4 dice, dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, ¿no? Me habla de uno, de Had, para que no nos dispersemos sobre la superficie de la tierra. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito y tocar esta idea. La Torre de Babel, ellos edifican una ciudad, que esa ciudad tiene una torre, que también es conocido como el Sigurat,
y lo que ellos pretenden es llegar al cielo. Entonces, como regresar al mundo infinito. Pareciera que esto va todo bien, es un solo idioma, están unidos, tienen una misma idea, donde quieren y demás. Y el punto es si ellos se quieren elevar, quieren llegar al punto de Dios, o sea, quieren estar ahí en esa conexión. ¿Por qué de parte de Dios ocurre esta separación o esto que viene, porque acá otra vez viene el caos? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede? Bueno, la idea de que sus idiomas son enredados y se desaparece este solo lenguaje es por la idea de que ellos querían hacerse un nombre. Es como decir, ¿qué sería lo malo de acá? ¿Qué es lo que sucede? Porque siempre vamos a este punto. ¿Qué es lo que está sucediendo para que acá no se entiende lo que está pasando? Entonces, lo que sucede básicamente es que lo que nos plantea el versículo 5 dice, Hashem descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos del hombre. Porque él desciende y ve, dice, dijo, mira, un pueblo unificado con una única lengua para todos. Y esto es lo primero que han hecho. Dice, ya nada les será impedido de todo lo que planeen hacer. Entonces, están unificados, está todo muy bueno. El punto es que la unión que ellos habían logrado, y lo hago así rápido porque seguro lo vamos a tocar un poquito en la porción que viene, en esa unificación que lograron, parecía todo muy bueno, pero la intención por donde lo estaban llevando era por el lado del ego, otra vez aparece lo mismo, el ego elevado. Ellos están haciendo esto por un deseo de recibir, para hacerse un nombre, lograr esa fama, pero no solamente para esto, sino también, fíjense, porque la idea que ellos querían, que nadie los va a mover, que nadie los va a desintegrar, fíjense ese detalle, eso iría en contra de lo que se le dice a los hijos de Noah que poblen la tierra. Entonces, ¿cómo? Si se van a quedar todos unificados en un lugar, como que no iba a haber esa idea de dispersión, de moverse. Entonces no se iba a poder lograr ese plan o que lo que se había pedido inicialmente. Nosotros a veces lo vemos desde el punto más religioso, desde el punto que pareciera como, voy a usar la palabra, no malo, pero en realidad iba en contra de algo que estaba perfilándose, que tenía una dirección. A todo esto aparece una persona que es Nimrod, el que va a ser como el capitán de todo esto, y con esto ya vamos terminando, que se conoce como el poderoso rey tiránico, el constructor de imperio, un líder, pero básicamente se lo conoce como el cazador. Dice que era un poderoso cazador. No solamente que era cazador de animales, sino que también se dice que tenía una gran habilidad para cazar las mentes, para cazar a las personas y poder llevarlos por su idea, por su pensamiento, por lo que él quería lograr. Entonces tenía un gran sentido de convocatoria, de liderazgo, para lograr sus metas o los fines por los cuales él quería construir, por ejemplo, esta torre. Entonces, también es conocido como un símbolo de rebelión y como el fundador, por decir así, el que va a tomar el liderazgo dentro de este que yo le digo como el capítulo 11, como no me sale la palabra, pero con la idea que Dios tenía de seguir este plan, de construir, lo va a seguir por Abraham, y este es el anteproyecto, por decir así. El capítulo 11 nos plantea es lo diferente de la línea que Dios va a plantear con Abraham, lo opuesto va a ser el capítulo 11 con la figura de Nimrod, que de hecho, dentro de lo que se conoce como la tradición oral, se dice que Nimrod en realidad perseguía a Abraham y en una ocasión quería prenderlo fuego, algo así. Entonces, quiero terminar con la reflexión, por favor, porque avanzan las horas, los minutos,
y terminar con este tiempo porque los temas son bastante amplios, es mucho. ¿Y qué es lo que me deja esta porción después de toda la parte conceptual que me va a servir para las próximas porciones? Me aporta conocimiento, sí, desde otra mirada, personas que estudian la Biblia, o quizás, no sé, quieren tener otra mirada de lo que se plantea como la historia bíblica, ¿no? Ahora, ¿cómo esto yo siempre digo voy a la parte práctica porque me gusta? No lo dejemos solamente en un conocimiento, vayámonos fuera de lo que tiene que ver con la idea de religión, pero sí, veamos cómo esto lo aplico en mi vida. Y yo les expliqué desde el comienzo de la porción esta idea de caos o desorden y un orden. Después de ese desorden, de ese caos, viene un reinicio, un orden a nuestra vida. Se dice que el arca es el refugio espiritual, pero principalmente el arca o ese refugio espiritual tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, es como que cada uno en este tiempo es construir ese arca donde me voy a refugiar. Y ojo que nos tenemos que refugiar de nosotros mismos, porque el ego cuando lleva la delantera y quiere ganar y va adelante, muchas veces caemos en esos estados de caos, casualmente por este gobierno del ego en nuestra vida. Por eso la necesidad de purificación, la necesidad de una construcción del arca para refugiarme, y a partir de ahí, con esto, como les decía, lo del gofer, lo de la brea, son estos procesos que creamos en nuestro interior para ir avanzando en nuestra vida, creciendo en nuestra asignación o en nuestro camino de alma, nuestro propósito, como le quieran llamar. ¿Para qué? Para que luego de todo esto venga un reinicio. Y fíjense que continuamente nosotros, si hacemos una reflexión interna o una autoevaluación, encontramos muchas veces sombras, encontramos caos y hay que removerlo. No va a desaparecer, o sea, siempre estamos haciendo un trabajo interno, pero es bueno cuando nos expandimos en conciencia, cuando nos elevamos y buscamos casualmente ir por un tiempo nuevo de crecimiento en nuestra vida, cual fuere el que sea. Así que en este tiempo de la Parashá Noa, te animo a hacer esta articulación con la Biblia, con los conceptos, con estos patrones que nos ayudan para el día a día, para lo cotidiano. Espero que te sirva esta herramienta, no solamente la reflexión, sino también la idea de articular los conocimientos con la vida práctica. Así que te animo a prestar atención a esta parte. Muchas gracias por compartir con nosotros. Como siempre digo, espero que podamos facilitarle esa ayuda, esas herramientas para su crecimiento espiritual. Y si hemos ayudado en algo, también en esta parte dejamos aquí nuestros datos para aquellos que quieran extender alguna donación, una colaboración con este trabajo de extender luz, de llevar luz al mundo y en esta idea de colaborar, de que todos somos parte de la extensión de la luz. Y cuando nosotros siempre decimos, ¿no?, que esta parte de la colaboración nos ayuda para seguir extendiendo más luz y así unirnos al Tikkun Olam, a la reparación del mundo. Así que bueno, espero verdaderamente que les haya servido mucho y animarles también a ayudarnos y colaborar con esta, como le decimos, sedacá o donación, en fin. Bendiciones y shalom para todos y será hasta la próxima semana. Acá terminamos con la porción o la parashá Noaj.